Seguro que en algún momento se te ha pasado por la cabeza la idea de ¿y si lo dejo todo? Me voy al campo, me compro una casita con gallinas. Seguro que sería súper feliz. Esta idealización del campo no es algo nuevo. Desde la época de Teócrito y sus idelios y poemas bucólicos hasta el reciente movimiento estético cottagecore, han pasado unos 24 siglos de fantasías escapistas. Si estuviste en Instagram en 2020, es imposible que no hayas visto el famoso vestido de fresas. Un vestido de tul rosa con un estampado de fresas en lentejuelas. Un vestido que en la revista Vogue describieron como profundamente nostálgico, que te traslada a un tiempo pasado antes de la COVID-19, a una inocencia infantil que es especialmente calmante ahora mismo. Bien puede llevarlo una celebrity a una gala o una niña pequeña. Yo, como mujer que proviene del medio rural y concretamente que ha crecido en España vaciada, a mí no deja de parecerme atrayente el tema del bucolismo. Entiendo que ahora que la mayor parte de la población se concentra en ciudades y que vivimos en una distopía corporativa, tengamos este sueño de huir de esta sociedad que nos oprime. Sin embargo, si se supone que la vida era más sencilla en siglos anteriores, ¿cómo es posible que este tema tenga siglos y siglos de tradición, cuando en realidad nuestro modo de vida capitalista tiene poco más de 2 siglos? Documentándome para este vídeo, he descubierto, como siempre, que, como con la gran mayoría de movimientos literarios, la mayoría de los exponentes que han pasado a la historia de la literatura retratando el bucalismo han sido autores masculinos. Y no solo han sido autores masculinos, sino que la mayoría de las veces eran autores que provenían de un ambiente urbano o eran terratenientes. En esencia, eran autores que tenían tiempo para escribir porque no tenían que trabajar. Y esto, en mi opinión, presenta una perspectiva parcial de la vida rural. Y en oposición con estos autores, aquellas autoras que son mujeres y tratan este tema, lo que retratan en sus obras es una vida que está llena de belleza, pero a la vez muestran que es un entorno durísimo. En este vídeo voy a hacer un repaso de cómo se ha desarrollado el tema del bucolismo en la literatura de la historia occidental. Y utilizaré ejemplos de distintas obras para demostrar cómo esta romantización va más allá de la mera estética e influye a la hora de continuar con estereotipos de género y dinámicas desiguales, pero me centraré también en las obras de mujeres del ámbito rural. Y además utilizaré un ejemplo más concreto para demostrar que las cosas al cabo de estos 24 siglos no han cambiado tanto. Voy a relacionar dos movimientos estéticos de distintos siglos, pero que tienen bastantes características en común. Por una parte, el pintoresco del siglo XVIII y el cottagecore del siglo XXI, de 2020. Los dos utilizan el medio rural como motivo puramente estético, dejando de lado cualquier profundidad crítica. Y además también se apropian de un discurso que no es el suyo para lucrarse económicamente, mientras a la vez transmite irónicamente la idea de que la vida en el campo es muy tranquila. La pastorcita de porcelana de la abuela. La égloga es un subgénero de poesía lírica que ha gozado de bastante popularidad a lo largo de los siglos en la literatura occidental. En ella suelen aparecer uno o varios pastores que hablan sobre un tema amoroso en medio de la naturaleza, en una ambientación paradisíaca. Teócrito, con sus idilios, compuso las primeras églogas, y luego otros autores latinos como Virgilio, Mesiano o Calpurnio Sículo continuaron con la labor. Durante la Edad Media, la temática pastoril, iniciada en época clásica, empezó a tomar presencia especialmente en la poesía y en composiciones breves de un tono entre amoroso y burlesco. Existe un antecedente pastoril en la obra de Boccaccio llamada Admeto, pero es con la Arcadia del italiano Jacopo Zanzaro cuando el tema pastoril se populariza. A nivel nacional, como autores del género pastoril destacan el Marqués de Santillana con sus serranillas, Juan de la Encina con sus églogas, Garcilaso de la Vega con sus 3 églogas, Miguel de Cervantes con la Galatea o Lope de Vega con la Arcadia. Avanzamos ahora a finales del siglo XVIII. Movimientos de masas en América y en Francia, con sus respectivas revoluciones, cambian la sociedad occidental para siempre. Si bien continúa predominando una mentalidad ilustrada que defiende que la razón y la ciencia son buenas y que por lo tanto las cosas solo pueden mejorar, los habitantes de este siglo son los primeros en concebirse a sí mismos de forma radicalmente distinta con respecto al pasado. Si bien son múltiples los motivos que desencadenan el cambio de un movimiento a otro, de ilustración al romanticismo, tal como dice Juana Santiago en el prólogo de No son molinos, la industrialización tiene varios efectos sobre la literatura. Marca el comienzo de la literatura popular, pues la nueva clase obrera, que crece y crece debido al éxodo de las ciudades, dispone de más medios materiales e intelectuales que la clase rural que no emigró. Consagra la ruptura definitiva entre campo y ciudad, que es uno de los puntos centrales sobre los que bascula buena parte de la fantasía contemporánea. Al coincidir con el romanticismo y por romanticismo artístico y político, genera una oleada de nostalgia por el pasado ideal ya perdido de manera irremediable,
Esta oscila entre lo meramente literario y lo marcadamente reaccionario, entre la evocación casi retórica de un pasado que ya no será y la nostalgia sincera. En general, predomina un fuerte sentimiento de desilusión y alienación. Si bien este cansancio tiene su antecedente en el movimiento Sturm und Drang, a principios del siglo XIX, en el romanticismo, será cuando se desarrolla la oposición total a la mentalidad ilustrada. El enfoque de los románticos defiende que los avances hechos por la Ilustración están creando una sociedad opresora y conformista y que la ciencia y la razón jamás pueden esperar entender de todo al mundo y al ser humano. Y ahora que presento este dualismo, hablaré sobre el movimiento de lo pintoresco, que funciona como nexo entre la Ilustración y romanticismo. La naturaleza aparece ahora ante los autores como una fuerza incontrolable, pero estos no intentan entenderla por normas como harían los ilustrados. Lo pintoresco pretende expresar una cualidad de los objetos, paisajes o cualquier otro elemento del mundo de los sentidos que, por sus características, cualidades, belleza o singularidad, es digno de ser pintado y representado en una obra de arte. Bueno, total, ¿y qué tengo yo que ver, habitante del siglo XXI, con todo esto del bucolismo y lo pintoresco? Pues, lo pintoresco es un forcejeo entre el mundo de la razón y el mundo de los sentidos, pero además es una ideología que prioriza la estética por encima de un valor más profundo. Lo que me lleva al siguiente punto. Mermelada hecha con piñas de Taiwán. El cottagecore es un movimiento estético de internet, o una aesthetic, que viene inspirado por una interpretación romántica de la vida rural occidental. Está centrado en una vida sencilla, en armonía con la naturaleza, de ahí que aquellos vídeos de TikTok o publicaciones de Instagram y Tumblr que utilizan la etiqueta cottagecore muestran actividades como hornear, recoger flores, tejer, hacer picnics. En general, es cualquier actividad que te puedas imaginar a los protagonistas de Mujercitas haciendo. Y en mi opinión, el cottagecore supone una continuación de los movimientos anteriores que he mencionado, sobre todo lo pintoresco. Al fin y al cabo, las imágenes asociadas al cottagecore están basadas en un modo de vida doméstico que se desarrolla en este entorno reconfortante, pero que a la vez transmite cierta sensación de aventura. Si bien en cuanto al terreno de la moda coge inspiración del Romantic Revival de los años 70 del siglo XX, y de otros estilos alternativos del siglo XXI, como el Morricay, es innegable la influencia literaria. El cottagecore ya había empezado a popularizarse en la red social Tumblr en 2019, pero tuvo su boom definitivo durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando, debido a las frecuentes cuarentenas, se popularizaron actividades como hornear pan, jugar al Animal Crossing, coser y otras actividades manuales, que te distrajeran de la plaga. En el cottagecore, la aesthetic no se limita solamente a la ropa, al aspecto visual, como pasaban las tribus urbanas, sino que es un estilo que abarca varios formatos: ilustraciones, estampados en telas, vajillas y otras formas de decoración del hogar. Recupero el siguiente ensayo para reflejar la influencia directa de lo pintoresco sobre el cottagecore. Al convertir en una experiencia estética el paisaje natural y corriente de Gran Bretaña, lo pintoresco despertó en gran parte de la población la revelación de que un juicio estético no era un don de unos pocos privilegiados, sino que podría ser aprendido por cualquiera y aplicado a cualquier cosa. El efecto más importante y perdurable de lo pintoresco era que alentaba a las clases medias a estetizar sus vidas. Para enseñar a la gente cómo mirar a la naturaleza como si fuera un cuadro, lo pintoresco acostumbró a sus practicantes a ejercitar la mirada de un connoisseur, una que podía ser entrenada no solo en paisajes y pinturas, sino también en toda una variedad de escenas y objetos familiares: paisajes urbanos, arquitectura, jardines, animales, muebles, cerámica, telas, decoración de interiores y vestimenta. Tal como Gilpin había concebido al paisaje como una superficie para ser decorada, el consumidor de la decoración pintoresca podía fácilmente transportar las ideas pintorescas a la esfera doméstica. Y al principio no debería haber problema con esto de que el arte deje de ser accesible solamente a una clase social concreta, la aristocracia. Pero en realidad, lo que dice en este fragmento es que los que se pueden permitir estetizar sus vidas es la clase media, no el proletariado. Como resultado, lo pintoresco se convirtió en algo más que una estética, se convirtió en un estilo de vida. Es decir, se convirtió no solo en una forma de mirar y juzgar el arte, sino también en una decisión consciente para prolongar el esteticismo y que abarcara la vida de cualquiera. Lo pintoresco era capaz de comprender no solo paisajes, cuadros y objetos manufacturados, sino también gente y personalidades. Entre los motivos que suelen aparecer en los moodboards del cottagecore se encuentran un bosque en el que no hay signos de interacción humana, campos de flores, jardines como símbolo de la interacción entre humanidad y naturaleza, casitas en el campo. Pero estos motivos también tienen un papel destacado en los libros. Estos aparecen como attrezzo y suelen ser ediciones vintage con la cubierta en cuero o tela. Diarios y cartas también forman parte de la estética, ya que sintetizan perfectamente los sentimientos de ternura e intimidad que van asociados a hacer cosas con tus propias manos. Dura belleza. ¿Y qué tiene que ver que se hubiera puesto de moda de nuevo lo pintoresco
con escribir como autora rural. Como se puede ver en los autores más destacados que he mencionado antes, la gran mayoría de testimonios nos vienen de autores que viven en su mayoría en una urbe o son terratenientes, con lo que, en la mayoría de los casos, pertenecen a una clase social elevada. Esto no es casual. La idealización del campo y el papel de las mujeres en el ámbito rural juega en contra de aquellas que llevan mucho tiempo siendo parte de la economía rural en una labor que no es reconocida, porque tal como explica Lola Robles en Hijas del Futuro, el feminismo explica que el sistema patriarcal se fundamenta en la realización por parte de las mujeres de manera gratuita, en el sentido de que no hay un salario legalizado, sino que el pago es la subsistencia, que solo en el caso de una minoría de mujeres conlleva un bienestar notable de estos 4 trabajos. Trabajo doméstico. En muchas zonas rurales, a este trabajo, en el interior del hogar, se han añadido otras labores relacionadas con la agricultura, ganadería y acarreo de víveres y agua. En las clases sociales más precarias, después de la industrialización, podría sumarse un trabajo asalariado imprescindible para subsistir. Y los otros 3 trabajos restantes que menciona Robles son el trabajo de realizar cuidados a criaturas, a personas enfermas, ancianos, trabajo sexual, que ya puede ser en el matrimonio o mediante la prostitución, y finalmente trabajo reproductivo. Y estos trabajos se solapan en muchas ocasiones. En esta situación no entra solamente en juego que, desde el canon literario, la presencia de autoras sea omitida activamente, sino que directamente hay menos autoras. O sea, como una mujer que tiene que cuidar de los niños, de la casa y del campo, va a tener tiempo para escribir. La vida rural es una vida muy bonita, y en el testimonio de las autoras rurales que mencionaré a continuación, se puede ver que están orgullosas de su tierra. Pero el hecho de experimentarlo de primera mano no te exime de poder verlo de forma crítica. Las mujeres escritoras rurales llevan siglos exponiendo esta vida llena de belleza y de la que disfrutan, pero son conscientes también de las violencias a las que se enfrentan. Y además, yo revisando autoras me he dado cuenta de que las más famosas que han tratado el tema de eso, el medio rural, como lugar bucólico, han pasado a la historia como unas historias que son un poco cursis. En Heidi, de Joanna Spyri, se relata la historia de Heidi, una niña huérfana que lleva una vida de contacto directo con la naturaleza. Y en la segunda parte de la historia hace de la compañía de Clara, una niña con diversidad funcional, y la vida que lleva en esta época de estricta educación y encierro la llevan a la depresión. Pero, claro, uno se queda con la idea de la serie de animación que hicieron, que es como, ¡ay, qué bonita! El jardín secreto de Frances Hodgson tiene como protagonista a una muchacha que queda huérfana después de que una epidemia de cólera en la India mate a sus padres. Mary, la protagonista, pasa entonces a estar a cargo de su tío en una mansión de ambiente irrespirable y que cuenta con una severa ama de llaves. Y en Mujercitas, de Louisa May Alcott, también se trata el tema de cómo gestionar la pérdida de un ser querido cuando eres joven. Estos ejemplos que he mencionado entran en la categoría de novelas de formación, categoría a la que también pertenece la serie de libros Ana de las Tejas Verdes de Maud Montgomery. El caso de Willa Cather, una autora norteamericana que creció en Nebraska, es también especialmente significativo. Cather es conocida por sus descripciones de la vida en la frontera en las grandes planicies americanas en novelas como Me Antonia, donde describe parajes de hermosa belleza pero alternados con episodios de una dureza terrible. Hasta donde alcanzaba la vista, la luz del sol, que era más fuerte e intensa que a cualquier otra hora del día, bañaba los kilómetros de hierba cobriza. Los rubios maizales tenían un tono dorado rojizo, los almiares adquirían un tono rosado y proyectaban largas sombras. La pradera, toda era como la zarza que ardió sin consumirse. Aquel momento tenía siempre la exaltación de la victoria, de un final triunfante, como la muerte de un héroe. Héroes que morían jóvenes y de manera gloriosa. Era una transfiguración súbita, como si cayera el telón del día. Pues qué bonito. Y a nivel nacional contamos con las obras de Emilia Pardo Bazán. En Los Pazos de Ulloa, uno de los temas que trata es la posición entre el mundo rural y el mundo urbano. Y este contraste se presenta a través de las 2 mujeres de Don Pedro, Sabela y Nucha. Y en La Madre Naturaleza trata también el tema de la relación entre el ser humano y la naturaleza y realiza una descripción bellísima del paisaje gallego. En semejantes términos se refiere a Galicia Rosalía de Castro. Son múltiples las descripciones del mar, de las montañas, del campo. En el mismo prólogo de Cantares Gallegos, la autora expresa su deseo de que la visión que intenta plasmar de Galicia dignifique su tierra y perdure para siempre. En Cantares Gallegos trata la migración del pueblo gallego. Esta migración ya puede ser a América, como en Adiós ríos, adiós fontes, que habla con nostalgia sobre tener que abandonar la tierra que amas y que vas a ser de menos. O la migración puede ser a tierras castellanas, donde los campesinos son explotados y regresan a su tierra en las mismas condiciones de pobreza en las que se marcharon, pero con aspecto mucho más demacrado y tostados por el sol. Cuando van, van como rosas. Cuando ven, ven como negros. Uno pensaría que desde 1863, que es cuando este libro fue publicado, habrían cambiado más las cosas. Pero María Sánchez
en su libro Tierra de Mujeres, que no lo puedo recomendar suficiente, se encuentra en semejantes condiciones que Rosalía de Castro, al escribir que llevar una labor activista en el medio rural es definitivamente distinta a hacerlo en el urbano. Y sintetiza mucho mejor que yo lo que quiero decir en este fragmento. Señores, no se ofendan. No quiero imponer que solo escriban sobre el campo los que son del campo, pero va siendo hora de que comprendan que siempre han sido los mismos los que han escrito sobre nuestro territorio y nuestros pueblos, que no necesitamos que nos deis voz, que la tenemos, que sabemos hablar, escribir, contar, que tenemos un medio lleno de historias, palabras, vidas, semillas, veredas, animales, árboles, vínculos, personas, que no queremos una literatura que use palabras para designarnos y que sea ella la que decida cómo llamarnos, mientras nosotras aprendemos a no avergonzarnos de nuestras raíces y nuestra tierra. No queremos una narrativa que nos llame granjeros, que nos ponga nombres. No queremos más columnas llenas de nostalgia por pueblos que se mueren. Estamos hartas de habitar en reportajes de domingo, cansadas de ser reducidas a personajes de Los Santos Inocentes, dolidas de convertirnos en los ataúdes que sepultáis dentro de ese territorio al que llamáis vacío, aburridas de que nos embarquéis solo en escenas de hambre, dolor y miseria. Una reapropiación curiosa del medio rural sucede en la novela de Nerio Dima, La última mujer de la Mancha. En esta novela corta se narra la historia de una mujer que se queda totalmente sola de un día para otro en un apocalipsis que acontece en Castilla-La Mancha. La crítica es evidente. Es una alegoría de los servicios mínimos en el campo y en concreto la España vacía. Hay un paisaje en el que Leo, la protagonista, empieza a barajar posibilidades para explicar esta soledad. Cualquier cosa antes que aceptar que todo el mundo se largó y la dejó atrás. Así describe el apocalipsis, pero podría ser perfectamente la sensación que tiene cualquier mujer rural. Cibercostumbrismo. Igual puedes pensar que esto que he estado contando del pintoresco y el cottagecore, la vida cotidiana no tiene repercusión alguna. Pero piensa, por ejemplo, en las películas alemanas que echan los domingos en la 1, o sea, estas películas de Walmart. En ellas aparece siempre una mujer exitosa que en la gran ciudad es abogada, tiene que volver al campo para cuidar de un familiar o por cualquier movida, y hasta que no aparece un sexy granjero, no sabe lo que es vivir de verdad en unión con la naturaleza. La imagen que se proyecta en la ficción, y ahora concretamente en internet, de la vida campestre, no representa el duro trabajo que en realidad supone dedicarse a la agricultura o a la ganadería. Esto es algo que contrasta con los ejemplos visuales que se pueden ver en TikTok para representar estas actividades. Las mansiones de cuento necesitan un equipo de sirvientes para mantenerlas. Los vestidos de colores pastel y mangas abullonadas no son apropiados para dar paseos por el campo. En estos vídeos no se muestra el equipamiento rural que se usa en la agricultura y ganadería, y en general subsistir a base de estas actividades económicas es simplemente complicado. No hay problema en tener una fantasía escapista. Al fin y al cabo, una de las funciones de la ficción es servir como vía de escape de la vida real. El problema viene cuando se confunde realidad y ficción, algo que pasa cada vez más ahora en internet, y se utiliza el modo de vida de un determinado grupo de gente como proyección, sin tener en cuenta todos los problemas que hay detrás. La romantización del campo lo que hace es apoyar la perspectiva vigente e ignorar las vidas reales y los problemas de los trabajadores rurales. Utilizar el cottagecore sin más finalidad que el de una estética sin sentido, no se diferencia mucho de lo que llevan siglos haciendo estos autores que he mencionado. El hecho de que los creadores de contenido cottagecore hagan su contenido en internet es paradójicamente contradictorio. Construir una marca, estar al tanto de las tendencias y hacer publicidad es contrario a aquello de lo que supuestamente defiende el cottagecore, que es una vida más sencilla, alejada del mundanal ruido. La comercialización de una estética va en contra de lo que supuestamente defienden los valores del cottagecore. O sea, ¿qué sentido tiene que tú te hagas tu propia mermelada en casa si la fruta que has comprado para ello viene del otro punto del mundo? Gran parte del atractivo del cottagecore es la ropa. Resulta muy irónico estar a favor de esta vida dedicada a la artesanía, pero que la ropa que cuadra en esta línea estética se compre en una cadena de fast fashion, que explota a los trabajadores en condiciones inhumanas, contamina el medio ambiente y, en general, pues que simplemente va en contra de los valores de sostenibilidad. Usar el cottagecore sin el componente político tiene el mismo sentido que leer solamente autores y no decidir activamente leer otro tipo de narrativas, ya sea de personas racializadas, de mujeres o en general que no sean señoros, porque lo que se hace es seguir perpetuando lo que ya existe. No sin motivo, los usuarios de internet con tendencias de extrema derecha se han apropiado de esta estética. Es el caso de las tradwives. Evidentemente, breve disclaimer, no todos los autores masculinos que tratan el tema de la ruralidad lo hacen romantizándola. Solo faltaba. A mí me gusta mucho cómo tratan el tema Iván Turgenev y Víctor Hugo, pero considero fundamental escuchar a mujeres que tienen algo que decir sobre este tema que las atañe directamente. Es necesario escuchar y dar voz a aquellas que lo están pidiendo, y a ver, las hay, o sea, las hay. Y ya está.
Si te ha gustado este vídeo, te puedes suscribir a este canal, le puedes dar a like, lo puedes compartir, me puedes dejar un comentario también si quieres. En la descripción de este vídeo están puestas las redes sociales en las que estoy y otras cosas que hago.